Capítulo 17. El campo de entrenamiento donde se encontró Naruto, una vez que su hijo y sus amigos lo alcanzaron, estaba cubierto principalmente de árboles. Un pequeño claro fue el único indulto que uno tendría del bosque verde, aparte de un camino que se abría camino desde el bosque, despejando hasta el borde del distrito doméstico de Konoha. Un río atravesó parte del claro, de naturaleza artificial. Se dijo que el Nigaime Hokage lo creó por accidente mientras practicaba más alto en las montañas alrededor de Konoha. Fue en este campo de entrenamiento 3, como se llamaba, que Naruto levantó una ceja al único Uchiha del grupo. Su petición lo tomó a él, Minato y Kushina por sorpresa, aunque sospechaba que ambos lo habían visto venir. Lo siento, le dijo Naruto a Mikoto, sacudiendo la cabeza como para aclarar sus oídos, pero pensé que habías dicho que querías pelear conmigo. La incredulidad en su voz era bastante clara. Correcto, Naruto, Mikoto le dijo al hombre disfrazado. Kushina me dijo que derrotaste a varios ninja, deseo ver si esto es cierto. Naruto volvió la cabeza para mirar a Kushina, que se sonrojó y se echó a reír. Desviando la mirada, Naruto se volvió hacia Mikoto. Sabía que Minato le había contado a Kushina una versión corta de la historia que le había contado a él, pero esperaba que Kushina tuviera un poco de autocontrol cuando se trataba de cosas que debían permanecer con las partes relevantes. Comprendió que Mikoto era su amiga, pero ella no tenía por qué saber su historia y Kushina no tenía derecho a contarle. Eso estaba reservado a Minato y él mismo. ¿No podría demostrar en los registros?, preguntó Naruto, haciendo un gesto hacia los 3 troncos que estaban parados en el claro, bastante fuera de lugar si él mismo lo decía, pero podrían estar allí por una razón. Los que no están acostumbrados a practicar taijutsu, Tousan. Minato le dijo a su padre. En realidad se usan para la prueba final para que los estudiantes de la academia decidan si están listos para convertirse en genin. Naruto soltó un suspiro. Podía luchar contra Mikoto, pero eso corre el riesgo de que ella active su Sharingan y descubra la ilusión. Sin embargo, no luchar contra ella puede estremecer la confianza que Minato tenía para él. Minato podría creer su historia y confiar en lo que dijo, pero esa confianza aún era nueva y frágil. No pelear con Mikoto, por cualquier razón, podría resultar en la ruptura de dicha confianza, especialmente cuando no tenía ninguna razón para no poder hacerlo. Lucha. Por lo tanto, su elección fue obvia. Si peleo contigo, no usas tu Doujutsu. Naruto le dijo. Es una ventaja injusta teniendo en cuenta que no puedo usar el chakra a la capacidad que tú puedes, ni fui entrenado como tú. Naruto esperaba que lo hubieran comprado, y si Mikoto aceptaba la restricción del taijutsu puro, la posibilidad de ser descubierto sería mucho menor. Siempre existía la posibilidad de que ella activara el Kekkei Genkai de su clan inconscientemente, pero solo podía rezar a la deidad que estuviera allí para que no ocurriera. Trato, Mikoto estuvo de acuerdo. Para alivio de Naruto, no sé qué te hizo pensar que usaría el Sharingan en mi lucha contigo, Naruto. Puedes ser experto en taijutsu, pero solo eres un civil mientras yo soy un Chunin completamente entrenado. No debería haber necesidad de que lo active. Naruto sintió, por un momento, que si abría la boca para dignificar esas palabras con una respuesta, sería capaz de probar la arrogancia. Aunque no estaba al nivel que él tenía experiencia con otros miembros del clan Uchiha con los que se había encontrado en el pasado, se hacía pasar por un civil que no era conocido por su poder. La arrogancia que Mikoto mostraba era bastante molesta para alguien que sabía eso. Podrían aplastarla con los ojos cerrados y las manos atadas a la espalda. Naruto no dijo nada, se dio la vuelta y caminó hacia el otro lado del claro, hacia el extraño kunai como monumento que se encontraba cerca de un extremo del claro. Dándose la vuelta, descubrió que Mikoto vestía un uniforme de shinobi, una chaqueta verde antibalas, como Kushina, con una camisa negra sin mangas y un par de pantalones del mismo color debajo. Una bolsa fue atada al muslo derecho de Mikoto, otra atada a su izquierda, un protector de frente fue envuelto alrededor de su brazo izquierdo. No llevaba una armadura aparte de la chaqueta antibalas y 2 espinilleras atadas a sus piernas. Como si sintiera la pregunta dentro de su cabeza, Mikoto habló sin un aviso. Siempre vengo preparado para cualquier cosa, Naruto. Se trata de ser un experto en infiltración. También te sorprendería la capacitación que realizas cuando te esfuerzas por ser un experto en infiltración. ¿Cambiar de velocidad es una de esas cosas que supongo? Naruto cuestionó con un poco de incredulidad en su voz. Te sorprendería, me has salvado la vida más de una vez. Mikoto le dijo. Minato, ¿te importaría ser el supervisor?
Minato se movió ligeramente de su posición al lado del claro, con Kusina a su lado, algo incómoda con lo que estaba sucediendo. Por un lado, esto era algo que sabía que él hubiera mencionado tarde o temprano, y probablemente habría decidido que Naruto le mostrara sus habilidades, así que realmente no debería tener nada con lo que sentirse incómodo. Pero por otro lado, no estaba del todo bien con que Mikoto pudiera golpear a su padre, estaba seguro de que su padre había dicho que había derribado a los shinobi, pero eso había sido hace casi 2 décadas, había mucho tiempo para que las habilidades se deterioraran, con el cuerpo. Minato, llamó Naruto, sacando a Minato de su argumento interno y haciendo que mirara a su padre, llamen al partido. Minato asintió ante la mirada en los ojos de su padre, estaba seguro de esta coincidencia, y al no ser presionado, eso era suficiente para tranquilizarse. ¿Están listos los dos participantes? Minato cuestionó, un asentimiento desde ambos lados del claro fue su respuesta. Empezar. Mikoto fue el primero en moverse a lo largo de la distancia entre ella y Naruto a una velocidad que haría que la mayoría de los Chunin se pusieran en blanco. Para Mikoto, ella sabía que esto no era nada, que podía ir fácilmente al doble de su velocidad actual, pero no tuvo ningún placer en luchar contra Naruto. Sus palabras podrían haber sonado como lo hizo, pero estaba haciendo lo que era para cuidar de Minato, la rubia había sido su amiga durante años, junto con Kusina. Estaba luchando contra Naruto para validar su historia, el hombre parecía un civil ordinario, aunque su ropa escondía cualquier tipo de musculoso cuerpo que pudiera tener. Él había dicho que había luchado contra múltiples shinobis a la vez, lo que requeriría una habilidad en el taijutsu que ella no podía creer de un civil común. Sus niveles de chakra también eran apenas más altos que un genin de nivel medio, por lo que descartó cualquier tipo de mejora física a través de chakra, usarlo más de unas cuantas veces agotaría su chakra hasta casi agotarse y era increíblemente improbable que hubiera estado capaz de sacar a cada shinobi en un solo movimiento. Cuando ella apareció directamente frente al anciano de pelo oscuro, Mikoto aprendió algo nuevo no solo sobre Naruto, sino también con Minato. La primera vez que supo cuando, en lugar de volar de una patada al estómago, Naruto le dio una patada en el pecho, agarrando su pie con sus 2 manos. Levantando ambas manos hacia arriba, Mikoto se encontró desequilibrada cuando su pie fue levantado por la fuerza sobre su cabeza, aunque se olvidó de esto cuando su única pierna aplastada fue barrida debajo de ella. Colgando momentáneamente inmóvil en medio del aire, esperando que la gravedad la sujetara una vez más, Mikoto encontró un puño enterrándose en su estómago y tirándola hacia atrás por donde había caído, cayendo por el suelo mientras lo hacía antes de que lograra corrigiéndose ella misma, retrocediendo varios metros mientras sus pies se encontraban en el suelo. Fue entonces cuando Mikoto se enteró de que Naruto, a pesar de sus propios recelos, había estado diciendo la verdad sobre su habilidad. Esa simple maniobra, un vistazo a su verdadera habilidad lo confirmó fácilmente. La segunda parte de esto que Mikoto aprendió fue que las habilidades de Naruto no habían disminuido en los años desde que había derribado a esos ninja. Fue cuando Mikoto volvió a sus sentidos, con sus reflexiones internas, cuando se dio cuenta de algo sobre Minato. Cuando sus ojos volvieron a enfocarse, su cerebro tuvo el tiempo suficiente para procesar un solo pensamiento antes de que un puño impactara su rostro, lanzándola hacia atrás, su cuerpo chocando contra el río detrás de ella con un chapoteo. Minato lucha igual que su Tousan, con velocidad. Retrayendo su puño de su posición extendida, Naruto se giró para mirar a los 2 miembros de la audiencia que lo miraban con la boca parcialmente abierta. Un leve ceño fruncido llegó a la cara de Naruto mientras hablaba. ¿O pensaste que estaba mintiendo? Les dijo Naruto a los 2, cuando dije que derribé a los shinobi o que pensabas que mis habilidades se habrían deteriorado hasta el punto de que solo era un civil atlético. Entonces, ¿cuál es? Preguntó Naruto con una ceja levantada. Minato negó con la cabeza para salir del aturdimiento en el que estaba. No era Tousan, Minato aseguró, simplemente pensé que Mikoto iba a pelear más. No esperaba que fuera derrotada tan rápidamente. El sonido del nombre de su amiga parecía ser suficiente para sacar a Kusina de su propio aturdimiento. Mikoto-chan. Dijo con un grito mientras corría hacia el río a tiempo para ver a su amiga emerger del agua cerca de la orilla del río con un grito ahogado. Kusina se movió para ayudar a su amiga a salir de la vía fluvial y acostarse en la orilla del arroyo, boca arriba, donde trató de recuperar el aliento. Mikoto-chan, ¿estás bien? Sí, le dijo Mikoto una vez que recuperó un patrón de respiración normal, estoy bien. Aunque subestimé un poco el Tousan de Minato, ¿no?
Kusina se rió un poco a su amiga, ahora que el peligro había pasado. Sí, tienes tu culo gritado por un anciano. Kusina luego se rió. Voy a decirles a todos acerca de esto, lo sabes, ¿verdad? Mikoto palideció un poco por el golpe, no solo por su orgullo como kunoichi, sino también por su clan, si se supo que alguien la podía golpear sólidamente y que podría pasar por su padre. La Uchiha estaba a punto de abrir la boca para chantajear a Kusina en silencio cuando otra voz habló. Sabes que este viejo está dentro del rango de audición y está dispuesto a darte una demostración de primera mano de lo que le hizo a Mikoto si deseas seguir hablando, Kusina. La voz hizo que Kusina palideciera un poco mientras su amiga se reía entre dientes. No, está bien, Naruto. Jeje, ¿alguna vez te dije lo joven y radiante que te ves hoy? Preguntó Kusina con nerviosismo en su voz. Para cualquier otra persona, a ella realmente no le habría importado lo que pensaban y simplemente seguir haciendo, pero este era el padre de su novio, ¿qué podía hacer? Junto a su padre, Minato se rió un poco por el comportamiento de su novia, fue muy gracioso ver a Kusina Uzumaki, que por lo general era ruidosa y temeraria, actuaba tan nerviosa, por la razón que fuera. Podía ver por qué Kusina no actuaba como ella por lo general, temiendo ofender a su padre de alguna manera y exigirle que los dos se separen. Podía ver cómo era una preocupación genuina por Kusina, sin saber qué pensaba Naruto de ella y sin saber cómo era ni qué se necesitaría para enojarlo, pero Minato sabía que su padre nunca exigiría tal cosa. Era simplemente un sentimiento que Minato tenía, junto con un poco de razonamiento. Por lo que Minato había logrado reconstruir, él era su madre en el exterior y su padre en el interior, al menos en su mayoría. Tenía sentido cuando se veía casi exactamente como su madre, mientras que su padre había mostrado su inteligencia y sus tácticas de batalla, pareciendo favorecer la velocidad si su corta lucha con Mikoto mostraba algo, muy parecido a él. Siguiendo esa línea de pensamiento, Minato sabía que él no interferiría en la vida amorosa de su propio hijo a menos que fuera terrible o que la situación lo requiriera, y estaba bastante seguro de que Naruto sería él mismo. También fue un buen momento en el que su padre llegó cuando lo hizo, quizás él podría ayudar con... Los pensamientos de Minato se cortaron cuando un sonido con el que estaba íntimamente familiarizado asaltaba sus oídos, era el de una sandalia que entraba en contacto con la madera. Volviendo la cabeza hacia la fuente del sonido, Minato notó por el rabillo del ojo que su padre también había notado el ruido. Momentos después, una figura saltó de los árboles para aterrizar frente al padre y al hijo, mucho más jóvenes y más cortos que ambos. Minato se relajó de inmediato una vez que la persona apareció, se canceló la tensión subconsciente de sus músculos. La cosa más notable sobre la persona que tenía delante, que Naruto notó, podría dividirse entre el cabello y la cara. El cabello era un tono de gris increíblemente notable, bastante singular, incluso en un mundo donde había personas con cabello verde o rosa. Pero si bien su pelo gris puntiagudo era único, su rostro, sin embargo, era notable por una razón completamente diferente. Una máscara azul cubría la mitad inferior de la cara mientras un protector de frente estaba inclinado sobre su cabeza para que cubriera su ojo izquierdo. Naruto, ya sea escondiendo algún tipo de cicatriz física o quizás tratando de calmarse, Naruto no sabía cuál era el propósito de la inclinación inclinada, solo que su sentido del equilibrio debe ser impecable para poder saltar a través de los árboles a tal ritmo sin juzgar mal un paso. Mirando más de cerca, Naruto notó un anillo oscuro debajo del ojo derecho visible, aunque era imposible decir con un shinobi si era un signo de pesadillas o no dormir lo suficiente. Siempre estaban de guardia. El adolescente tenía una camiseta negra y pantalones, con mangas negras que tenían protectores de brazos de metal cubriéndolos. Las correas de cuero también se abrieron paso alrededor de la espalda y el pecho. Una vez que habían aterrizado, el adolescente inmediatamente había mirado a Naruto por un segundo antes de volverse hacia su hijo. «Oye, Minato-sensei, ¿tienes un minuto?», preguntó el recién llegado. «Por supuesto, Kakashi, te he dicho muchas veces que puedes pasar cuando quieras». Minato le dijo a su exalumno. Al asumir la posición de Hokage no significaba que uno no pudiera entrenar a un equipo genin, como lo demuestran tanto Tobirama Senju como Hiruzen Sarutobi. Minato había decidido que había entrenado a Kakashi todo lo que podía, y que era hora de que su alumno crecer solo, incluso si le preocupaban el estado mental de Kakashi. Mamá Kakashi respondió. Lo sé, solo estoy siendo amable, pero de todos modos, escuché que estabas acompañando a un extraño a la aldea, así que quería ir a echarles un vistazo. Deben ser muy importantes para que los estés paseando.
Naruto observó a su hijo con una pequeña sonrisa ante el comportamiento del joven adolescente, pero notó un estrechamiento de los ojos para indicar que la sonrisa era forzada. Su hijo le hizo un gesto con una mano. Kakashi, este es Naruto, el hombre con el que escuchaste sobre verme. Naruto extendió una mano para que Kakashi la sacudiera, lo que hizo el macho más joven. Ambos se saludaron con la cabeza antes de que las manos se replegaran. También es Mitou-san. Los ojos de Kakashi se ensancharon ante la información antes de que comenzaran a vagar sobre Naruto, mirándolo desde una nueva perspectiva, analizándolo. ¿Estás seguro de que Minato-sensei? Kakashi le preguntó a Minato cuando se volvió hacia la rubia. Podría ser como los demás. Minato sonrió. No te preocupes, Kakashi, Naruto me había dado pruebas para demostrar su afirmación como Mitou-san, y muchas de sus cualidades también han sido similares a las mías. La rupia le aseguró a su exalumno. Kakashi pudo haber dicho algo más, pero fue interrumpido por un ruido proveniente del bosque. Kakashi. ¿A dónde fuiste? Si no puedo encontrarte, caminaré entre mis manos durante 2 horas antes de cambiar a una mano y luego, se escuchó una fuerte exclamación cuando la fuente del ruido entró. La limpieza. Ajá. Gritaron al ver al adolescente de cabello gris. Te encontré, Kakashi, incluso después de que de repente comenzaste una carrera improvisada para ver quién alcanzaría a Minato-sama primero. Tal es el poder de mi juventud. Luego, la figura extendió su mano, colocándola en una postura de pulgares arriba mientras sonríe, lo que hace que sus dientes extremadamente blancos brillen. La figura lucía un corte de pelo estilo tazón y ojos oscuros, vestida con un mono verde con calentadores naranjas, sandalias azules, un chaleco antibalas verde y un itayate atado alrededor de su cintura. Naruto inmediatamente comenzó a preguntarse qué significaba el acto juvenil, si este nuevo individuo se hubiera caído sobre su cabeza, si era parte de alguna ilusión elaborada a ocultar su verdadera personalidad, era un rasgo familiar como el color del cabello o un Kekkei Genkai o es simplemente parte de su personalidad. Kakashi suspiró cuando Maito Gai hizo su aparición de nuevo, admitiría que el auto referido que Dakaki Aoi MMJK, Sublime Green Best of Prey, era ciertamente experto en taijutsu, y disfrutó observando la reacción de Gai cuando mostró tan poco interés como posible en los retos del hombre. Cuando la mayoría encontraba perturbadora la personalidad de Gai, Kakashi estaba realmente agradecido por su presencia. Aunque había ocasiones en las que admitía que simplemente quería estar solo, sabía que Gai era probablemente uno de los amigos más cercanos que tenía, sin contar la relación que tenía con su sensei y su novia. Sin embargo, esta fue simplemente una de las veces que él quiso estar solo, lejos de sus amigos, todos ellos. En realidad solo había venido aquí debido a su interés en ver a quién estaba acompañando su sensei por el pueblo. No era todos los días que el Hokage le diera a alguien un tour de Konoha. Hola Gai, saludó Minato al entusiasta de los jóvenes cuando se acercó. Hola Hokage-sama. Gai devolvió el saludo con el doble gusto. Gai pudo haber dicho algo más, pero Kakashi habló antes de que pudiera. Lo siento, Minato-sensei, pero me tengo que ir ahora, dijo Kakashi al grupo, moviéndose para alejarse. Minato frunció el ceño ante la repentina partida de su estudiante. ¿Estás seguro de que no quieres quedarte? Acabas de llegar. Kakashi simplemente le dio a su maestro una sonrisa de ojo. No, tengo cosas que hacer hoy, solo vine porque estaba interesado en ver quién estaba contigo. El adolescente de pelo gris se excusó antes de moverse, ahora visiblemente más rápido que antes, hacia la línea de árboles, aunque los 3 machos notaron su mirada menos que sutil hacia el monumento Kunai. Unos segundos después de que Kakashi desapareciera, Minato se volvió hacia Gai, cuya cara había cambiado desde hacía unos momentos, el rostro una vez sonriente se había vuelto serio. Gai, si lo siguieras por un tiempo, todo este comportamiento constante no está haciendo nada por su salud. El Hokage dijo. Gai se limitó a asentir. Por supuesto, Hokage-sama. Luego se fue, en dirección a Kakashi, compensando el liderazgo que el prodigio tenía sobre él. Naruto observó a su hijo suspirar y pellizcar el puente de su nariz, parecía que las acciones de Kakashi no eran algo reciente. Si bien es cierto que sentía curiosidad por lo que estaba mal con el adolescente, Naruto mantuvo la boca cerrada, probablemente no era su lugar para preguntar. Kakashi ha pasado por un momento increíblemente traumático en la tercera guerra de Shinobi, Minato le dijo a su padre en tono más bajo, casi como si estuviera leyendo sus pensamientos, con ambas manos regresando a sus costados.
Fue puesto en situaciones increíblemente estresantes en las que no debería haber estado a una edad temprana. Debido a ellas, desarrolló un trastorno de estrés postraumático. Minato dio otro suspiro. También ha estado teniendo pesadillas, cree que nadie lo sabe, pero nosotros sí. Empezó a ahuyentar a sus amigos en ocasiones para revolcarse en su propio dolor. Minato miró en la dirección en la que entró su estudiante. He estado tratando de ayudar, pero hasta ahora, nada parece funcionar. ¿Por qué me estás diciendo esto? Preguntó Naruto luego de unos momentos de silencio entre ellos. Porque quiero ver si puedes comunicarte con él, dijo Minato, volviéndose hacia su padre. Has perdido, igual que él, y también eres el único lo suficientemente cerca de él como para poder conseguirlo. A través de él. Lo suficientemente cerca de él. Naruto hizo eco, acabo de conocerlo, ¿cómo puedo estar lo suficientemente cerca de él? Tú eres el Tousan de su sensei, le dijo Minato, eso es lo suficientemente cerca como para que puedas hacer una diferencia. ¿Olvidas que solo lo conozco por menos de un minuto, Minato? Naruto le dijo a su hijo. Tomará un vínculo más estrecho que el que está actualmente entre Kakashi y yo para que pueda hacer cualquier cosa. No es necesario que tengas un vínculo estrecho, aseguró Minato. Simplemente cuéntale tu historia, cuéntale lo que hiciste y cómo deseas que tengas a alguien con quien hablar, dile que tiene suerte de tener gente cerca a él como él lo hace. ¿Quieres que mienta? Naruto preguntó antes de que negara con la cabeza. No importa, Minato, mi historia, como has decidido llamar mi vida, no es algo que quiera gritarle al mundo, es increíblemente personal. Estaba un poco molesto. En Kushina contándoselo a su amiga, ¿qué te haría pensar que me encantaría contarle a alguien que me he encontrado hace menos de 5 minutos? Minato hizo una nota mental para reprender a Kushina más tarde por contarle a Mikoto la historia de su padre sin permiso, con la esperanza de que el Uchiha tenga un poco más de sentido común sobre la difusión de la historia de su padre. No está mintiendo, le dijo Minato, solo necesito que alteres un poco la forma en que lo trataste y sé que no tengo derecho a pedirte que hables con nadie sobre tu vida, pero por favor, Tousan. Minato dejó escapar un suspiro, necesito que Kakashi se abra, de lo contrario, tendré que seguir con mi otra opción. ¿Y eso es? Preguntó Naruto con una ceja levantada. Voy a tener que admitirlo en el cuerpo Anbu de nuestro pueblo. Minato dijo con una leve mueca. ¿Por qué no envías a Kakashi al Anbu, entonces, por qué quieres que hable con él? Naruto le dijo a su hijo, quien luego comenzó a explicar. En el Anbu, enseñan a las personas a reprimir sus emociones, a ayudar en la realización de misiones estresantes. Minato le dijo a su padre. Espero que esta ayuda alivie el dolor de Kakashi, lo ayude a controlar su dolor y aversión a sí mismo y le dé una nueva dirección en la vida, pero no estoy del todo seguro de si resultará exitoso. Él no verá a un psiquiatra, no se abrirá a los amigos, se esconde, Minato suspiró y negó con la cabeza, hablarás con él, al menos una vez, Tousan. Está bien, dijo Naruto después de un momento de reflexión, pero no ahora, sin embargo, lo encontraré más tarde. Gai-san parecía haber partido después de él y no interrumpiré sus intentos de comunicarse con su amigo. La cara de Minato le mostró una sonrisa, dándole un abrazo a su padre, antes de retirarse. Gracias, Tousan, dijo Minato con gratitud, sé que no tenías que hacerlo y que no querías hacerlo, pero lo hiciste de todos modos, gracias. No lo hice de todos modos. Minato, le dijo Naruto, lo hice por ti. ¿Yo? Minato preguntó. ¿Por qué lo hiciste por mí? Naruto le dio a su hijo una sonrisa, apoyando una mano en su hombro. Porque haría cualquier cosa por mi familia, Minato dijo Naruto con sinceridad, acepté porque podía escuchar en tu voz lo mucho que Kakashi significa para ti, lo mucho que lo valoras. Minato le devolvió la sonrisa a su padre. Gracias, Tousan. Minato le dijo a su padre. Parece que se enteró de otra cualidad que él y su padre compartían, ambos harían cualquier cosa por los que amaban. XX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 . Una vez más, tanto el padre como el hijo estaban de vuelta en la Torre Hokage, ocupando la oficina del hijo mientras hacía unos trámites que desesperadamente necesitaban terminar con un toque personal. Tanto Kushina como Mikoto se habían separado de la pareja antes, ambas diciendo que necesitaban hacer lo suyo. Ninguno de los dos decía nada, Minato con la cabeza agachada, garabateando varias páginas de papel, firmando varias cosas y negando varias más.
Su padre estaba reclinado en la silla en el lado opuesto del escritorio de su hijo, mirando por la ventana donde estaba sentado su hijo, mirando cómo el sol caía detrás del horizonte, disfrutando del último de los rayos que había tenido el día. Ofrecer. Si bien le hubiera gustado hablar más con su hijo, sobre lo que había hecho en su vida, sobre cómo lo trataron, sobre sus experiencias, comprendió que su hijo también tenía una responsabilidad con su pueblo y había postergado la firma de varios documentos para llevarlo de paseo por su casa. Por lo tanto, se estaba relajando, esperando el momento en que su hijo terminaría y ellos podrían continuar con su conversación. Casi como si pudiera escuchar los pensamientos de su padre, Minato se levantó del escritorio con un gemido, rodando los hombros mientras trataba de resolver los problemas que se habían desarrollado al permanecer encorvado sobre un escritorio durante tanto tiempo. A medida que se movía, el color del cielo que entraba por la ventana atrajo su atención, lo que hizo que se diera la vuelta completamente cuando su cerebro comenzó a procesar el color del cielo con el tiempo probable. Soltando un gemido, Minato se volvió hacia su padre, que ahora estaba sentado en su silla y prestaba atención. No te conseguí un lugar para quedarte. Minato dejó escapar un suspiro mientras se frotaba el puente de la nariz con frustración. Naruto inmediatamente hizo para tranquilizar la mente de su hijo. Su hallazgo, estoy seguro de que hay un lugar donde podría alquilar una habitación. Naruto dijo. Un pago, un hotel, cualquiera de los dos está bien, no tienes que preocuparte más de lo que ya tienes con mi bienestar, Minato. No. Minato le dijo a su padre. Tú eres mi Tou-san, no puedo dejarte dormir en un hotel cuando hay una familia dispuesta a alojarte. Haces que parezca que he estado viviendo en la calle. Naruto dijo en voz seca antes de volver a hablar en un tono normal. He dormido en lugares peores que una cama de hotel, Minato, créeme. Una noche no me matará. Hay más que suficiente espacio para que vivas en mi casa. Minato insistió antes de detenerse y decidir cambiar de táctica, hablando en voz baja. Por favor, Tou-san, para mi tranquilidad. Eso fue todo lo que hizo falta para que Naruto se hundiera en las demandas de su hijo, expresando su rendición con un suspiro. Esto provocó una sonrisa de su hijo. Tu maldad, ya sabes. Naruto le dijo al joven en el lado opuesto de la mesa mientras se levantaba de su silla, estirándose mientras lo hacía. Minato también se levantó de su asiento. Eso dices, pero ¿tienes alguna prueba? Minato señaló mientras ambos movían para salir de la habitación. Naruto se rió entre dientes mientras bajaban las escaleras hacia los pisos más bajos de la Torre Hokage, pasando por varias oficinas. Mientras se movían por el edificio, Naruto pensó que era prudente hacer una cierta pregunta. ¿Dónde vives exactamente, Minato? Naruto le preguntó a su hijo. Sabía que la posición de Hokage le daba muchos beneficios, que había logrado extraer de la posición de Tobirama cuando el Nigaime logró convencer a su consejo durante la primera guerra Shinobi para permitir que una completa incógnita los ayudara. Mientras que un Hokage está obligado a vivir en la residencia de Hokage, que es otro edificio cerca de aquí, se me permite vivir donde quiera. Minato le dijo cuando finalmente salió del edificio y salió a las calles oscuras. Ahí, dijo, señalando a un edificio más lejano, ahí es donde estoy destinado a vivir. Simplemente fue acuñado en la residencia Hokage. Y personalmente, creo que nunca viviré allí, el edificio es simplemente demasiado grande para mi uso, me sentiría solo en un lugar así. Creo que sé cómo te sientes, comentó Naruto mientras miraba el edificio circular, parece más un edificio para una familia que una persona. Debido a que estaba mirando el edificio, Naruto echó de menos los ojos vidriosos de su hijo por un segundo. Sí, una familia. El Hokage murmuró humildemente. Sacudiendo su estupor autoinducido, Minato comenzó a moverse una vez más después de poner una mano en el hombro de su padre, una señal para seguir caminando. De hecho, vivo en un pequeño apartamento en el distrito de Shinobi de la aldea, no es la más extravagante de las casas, pero es un lugar para descansar. Eso es todo lo que tiene que ser al final, Minato. Naruto le dijo a su hijo mientras caminaban por las calles de Konoha mientras la oscuridad de la noche comenzaba a afianzarse. Eso es lo que hace. Minato asintió mientras caminaban. Les llevó varios minutos caminar por las calles tranquilas, interrumpidas ocasionalmente por una persona que les saludaba cuando reconocían su Hokage actual. El tiempo que tardó en llegar al apartamento de Minato se hizo más rápido con el uso de la conversación entre los dos. Naruto cuestionó a Minato sobre varios aspectos de su vida y Minato hizo lo mismo hasta que finalmente llegaron a un edificio sin complicaciones en una calle sin complicaciones.
No había nada que diferenciara esta calle de la que estaba al lado, aparte de tal vez un tono diferente de pintura que los propietarios daban al edificio. Naruto no sabía qué esperar cuando veía la casa de su hijo, pero no esperaba algo que pareciera tan simple. Al abrir la puerta del edificio que albergaba su apartamento, Minato dejó pasar a su padre antes de cerrar la puerta detrás de él. Todo lo que tomó fue subir un tramo de escaleras antes de que Naruto se encontrara afuera de la casa de su hijo. Bueno, dijo Minato, sintiéndose repentinamente bastante nervioso por dejar que su padre viera su casa, aquí está. Con esas palabras, Minato se inclinó para agarrar la manija de la puerta, bombeando chakra en los sellos casi invisibles en la manija antes de abrir la puerta, permitiendo que se abra y admita a su padre primero. El apartamento tenía un ambiente hogareño, Naruto podía decirlo tan pronto como entró por la puerta, parecía que alguien se había tomado el tiempo de convertir este lugar en un hogar en lugar de simplemente un lugar para descansar la cabeza, como Minato le había dicho. Había una cocina a un lado con una mesa de comedor cerca para las comidas y al otro lado de la habitación, había un salón con 2 sillas y una mesa de café para que la gente se relajara y un pasillo que conducía al apartamento. Naruto escuchó a Minato cerrar la puerta detrás de él mientras se movía más adentro del apartamento. Mirando a su alrededor, Naruto notó varios marcos de fotos en la pared, y fue a mirar más de cerca las fotos. Naruto notó que uno de ellos era de Minato cuando era muy joven, tal vez alrededor de 10 años, con otros 2 niños de su edad, y un hombre que Naruto reconoció una versión más antigua, Jiraiya. Mirando de cerca la cara de su hijo, Naruto pudo ver el pequeño brillo en sus ojos que hablaba de lo feliz que estaba en la foto. Esa es una foto de mi equipo Genin, le dijo Minato cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo su padre. Esa foto se tomó justo después de que mi equipo completara la prueba final de Genin. Fue uno de los días más felices de mi vida. ¿Te ves feliz también?, dijo Naruto, todavía mirando la foto antes de pasar a la siguiente, esta de Minato cuando era significativamente mayor. Su hijo estaba en el medio de los 3, asumió, Genin, sus 2 manos encima de los 2 machos jóvenes del grupo, luchando contra su cabello mientras una niña estaba entre ellos. Reconoció fácilmente que uno de los niños era una versión más joven de Kakashi, pero los otros 2 eran un completo misterio. Ese es el equipo Genin que lideré, narró Minato detrás de él, ya conociste a Kakashi Atake, el otro chico es Obito Uchiha, mientras que el nombre de la chica es Rin Nohara. Naruto pudo sentir la tristeza en la voz de su hijo cuando habló de los 2 últimos. Supongo que Obito y Rin ya no están vivos. Naruto preguntó suavemente, el silencio de Minato es la respuesta, ya veo, y Kakashi debe pensar que es su culpa por esto, ¿correcto? Una vez más, el silencio fue su única respuesta. ¿Es realmente su culpa o se está culpando a sí mismo por circunstancias que estaban fuera de su control? Esta vez, Naruto recibió una respuesta de su hijo. Ninguno de los 2 es culpa de Kakashi, tanto como a él le gustaría creer que fue. El propio Kakashi te dirá de las circunstancias si así lo desea, cuando le hables. Minato le dijo. Todavía no sé lo que esperas que pueda lograr al hablarle Minato, le dijo Naruto a su hijo, dándose la vuelta de los marcos de fotos. Es más probable que me ignore que a que realmente escuche. No me respeta, es más probable que respete a un civil al azar escogido en las calles que yo. Lo sé, respondió Minato, pero si existe la más mínima posibilidad de que te escuche, quiero aceptarlo. Enviarlo a la Ambu no es mi preferencia, pero es la única opción que tengo disponible si él no cambia. Minato. Otra voz en el apartamento hizo eco, Minato, ¿con quién estás hablando? Se escucharon pasos desde el pasillo hasta la sala de estar donde estaban Minato y Naruto. Minato. Aquí dentro. Minato llamó a la persona, pero Naruto no tuvo que esperar a que la persona saliera del salón para poder verla, había pasado casi la mayor parte del día con el propietario. Al entrar en la habitación, vestida con un vestido azul oscuro, estaba Kusina, con el pelo rojo colgando libremente detrás de su cabeza. Al ver al padre de su novio en la misma habitación que ella, mientras llevaba puesta una bata, Kusina soltó un eep antes de salir al pasillo, fuera de la vista de Naruto, con una cara roja. Minato, siseó ella después de unos minutos, dándole a Minato y a su padre el tiempo suficiente para calmar sus risitas sobre el comportamiento del Uzumaki. Dándole a su padre una última mirada de diversión ante la reacción de su novia, Minato se dirigió al pasillo, donde fue arrastrado de la vista de Naruto, pero desafortunadamente para Kusina, no fuera de su rango de audición. ¿Qué crees que estás haciendo? Naruto escuchó a Kusina tratar de susurrarle a su hijo, pero no pudo contener su voz.
Acabo de caminar frente a tu Tousan sin nada con una bata. Una pequeña advertencia la próxima vez, Minato Baka. Naruto escuchó a su hijo reírse a su novia. Está bien, Kusina, escuchó a su hijo decir, tratando de calmar a la pelirroja, dudo mucho que Tousan. Las palabras de su hijo fueron interrumpidas por un golpe, seguido de un ouch. Kusina. ¿Para qué fue eso? No te atrevas a decirle a Tousan, no le importará. Kusina, Naruto escuchó a Kusina burlarse de la voz de Minato, porque si lo haces te lo juro Akami, obtendrás un recordatorio de primera mano de por qué estaba llamado Akaichi o no habanero de sangre caliente roja, durante la academia. Kusina siseó de nuevo, antes de dejar escapar un suspiro, y hablando en un tono más suave y más vulnerable. Minato, por favor, estoy realmente preocupado. ¿Y si no le gusto? ¿Qué pasa si te hace elegir entre él y yo? ¿Sé lo mucho que querías a tus padres? Ambos sabemos cuál sería mi respuesta si Tousan me pregunta eso, lo cual dudo. Confía en mí, Kusina, Naruto no va a hacerme elegir entre tú y él, puedo decir eso. Decidiendo ayudar a su hijo, así como tranquilizar la mente de Kusina, Naruto dio a conocer su presencia caminando hacia la entrada del pasillo e inclinándose sobre una de las paredes. ¿Conoces a Kusina? Podrías haberme preguntado qué pensaba de ti. Su voz hizo que los ojos de los otros dos ocupantes del pasillo se acercaran a él. Naruto, el Uzumaki trató de tartamudear algunas palabras pero Naruto levantó su mano para evitar cualquier intento de hablar correctamente. Se dio cuenta de que Minato simplemente estaba de pie junto a su novia, no parecía que iba a intervenir, sino que esperaba a ver qué pasaba. Kusina, sé que tienes tus miedos sobre si me gustas o no como persona, y si creo que eres lo suficientemente buena para mi hijo. Naruto le dijo. Sinceramente, creo que podrías soportar madurar un poco, o al menos pensar un poco más antes de actuar. Pudo ver a Kusina estremecerse ligeramente mientras señalaba algunos de sus defectos, mientras que Minato permanecía inmóvil, aunque Naruto notó la ligera tensión de su mandíbula cuando Kusina se estremeció. Sin embargo, eres una mujer joven y hermosa, con una personalidad fuerte y un espíritu más fuerte. Una sonrisa agració los rasgos de Naruto mientras seguía hablando. Al igual que la Kaasan de Minato, veo un poco de ella en ti, Kusina. Pero lo más importante, haces feliz a mi hijo donde no pude, y por eso te estaré eternamente agradecido. Cualquier bendición. Las palabras de Naruto trajeron una sonrisa brillante a la cara de Kusina y lágrimas para reunirse en sus ojos. Olfateando un poco, Kusina se lanzó hacia él, envolviendo sus brazos en un abrazo que devolvió a la pelirroja. Con la cabeza apoyada en su hombro, Naruto podía escuchar fácilmente los resoplidos que Kusina dejaba escapar de sus labios de vez en cuando mientras intentaba contener las lágrimas. Gracias, la escuchó susurrar en su oído, su voz le dejó saber lo que significaba, muchas gracias, nunca podré pagarle. Solo continúa haciendo feliz a mi hijo, Kusina, eso es todo lo que tienes que hacer. Naruto le susurró en respuesta. Finalmente, retrocediendo unos momentos y sosteniendo a Kusina con el brazo extendido, con las manos sobre los hombros, Naruto volvió a hablarle. Quizás algún día me llames Tousan. Naruto bromeó, esperando que se pusiera roja en la cara, pero su cara palideció un poco. Kusina luego dio un paso hacia atrás, fuera de su agarre y regresando a su posición anterior por Minato, mientras soltaba una risita nerviosa. Su hijo también se había puesto un poco pálido. Bueno. Kusina hojeó las palabras por un momento antes de volverse hacia Minato. Dile. Ella le dijo al Hokage, que balbuceó ligeramente ante la repentina demanda. Espera, ¿por qué tengo que decirle? Minato preguntó, y aparentemente la respuesta equivocada fue cuando Kusina cuadró sus hombros y cualquier tipo de nerviosismo desapareció en un instante, reemplazado por irritación. Porque eres el novio, Datebane. Ella le dijo como si él fuera un idiota por no haberlo visto primero. Además, es completamente tu culpa por ponernos en esta situación. ¿Mi culpa? Minato balbuceó otra vez, no dijiste exactamente no. Minato respondió. Así que querías que dijera que no. La respuesta de Kusina se cortó cuando Naruto intervino en la discusión. ¿Podría alguno de ustedes simplemente decirme qué está pasando? Naruto cuestionó al dúo que estaba discutiendo, causando que ambos se miraran, antes de que Kusina entrecerrara los ojos e inclinara la cabeza en su dirección, causando que Minato suspirara antes de volverse para mirar a Naruto. Bueno, Tousan, la cosa es, Minato se detuvo por un segundo antes de que un golpe del codo de Kusina lo espiara. Kusina es una especie de, mi prometido.
Naruto parpadeó una vez, dos veces, luego una tercera vez y una cuarta vez, su cara de sorpresa con los ojos bien abiertos y sus labios ligeramente separados. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Naruto se sacudió a sí mismo por la conmoción en la que se encontraba, su rostro inmediatamente se convirtió en una expresión inexpresiva. ¿Dónde está la habitación de invitados? Preguntó. Al final del pasillo, la puerta de la izquierda es de Kusina y la mía, al frente está el baño y el de la derecha es la habitación de invitados. Casi inmediatamente después de que se dijo eso, Naruto comenzó a moverse por el pasillo hacia su habitación temporal. ¿Tou-san? Minato preguntó, un poco molesto ante la reacción de su padre ante la repentina noticia. Aunque sabía que no era negativo, tampoco era positivo. Naruto no respondió, en lugar de eso, Kusina y Minato fueron atendidos por los murmullos del anciano. Minato se va a casar, ¿por qué se va a casar? ¿Es demasiado joven? Hubo una pausa momentánea en los murmullos del hombre antes de continuar. La dejó embarazada, eso es, el estúpido idiota no usó protección. Esto es lo que obtengo por no estar en la vida de Minato, probablemente nadie le dio la charla, debe ser la razón por la que no usó protección, el chico de su edad no suelen querer niños. La voz de Naruto se enojó. Genial, ahora tendré que hacerlo, lo único que no esperaba, simplemente genial. Solo espero que tengan un plátano, realmente no quiero ser un muñeco de prueba. Con esas últimas palabras, Naruto llegó a la puerta de la habitación donde se encontraba, la abrió y la cerró después de caminar. La voluntad de Kusina no se echó a reír, a pesar de la seriedad de la respuesta de Naruto, ya que la cara de Minato se puso roja como la cereza, pero incluso ella pudo contener varios resoplidos que lograron escapar. Tou-san. Minato gritó después de lograr controlar su flujo de sangre. Ya he hablado. Oh, gracias, Kami. Naruto llamó desde la otra habitación. Tanto Kusina como Minato pudieron escuchar el alivio genuino en la voz de Naruto mientras hablaba, como si se hubiera salvado de algún gran mal. Kusina finalmente perdió la batalla contra su risa, y resonó en la noche. XX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 . La mañana llegó demasiado rápido en la opinión de Naruto, juró que solo apoyaba la cabeza en el colchón de la habitación de invitados antes de que lo despertara la luz que brillaba en su rostro a través de las ventanas y el olor a comida que venía de otra parte de la habitación. Apartamento. Lentamente se dio la vuelta y se levantó de la cama, tomando un segundo para cambiarse de ropa con uno de repuesto en uno de los pergaminos atados a su cintura, luego Naruto abrió la puerta y se mudó al apartamento. Mientras caminaba hacia el área más grande en la casa de su hijo, Naruto fue saludado al ver a su hijo parado frente a la estufa en la cocina, cocinando huevos en una sartén, mientras Kusina estaba sentada en la mesa del comedor. Ambos estaban ya vestidos con los mismos uniformes que los había visto ayer. Minato notó su presencia primero, dándole una sonrisa mientras caminaba hacia la mesa, sentado frente a su futura nuera, la mujer pelirroja que lo veía mientras se acercaba. Buenos días, Tou-san. Dijo el rubio, aparentemente olvidando la conversación de la noche anterior. Kusina, por otro lado, parecía ser dolorosamente consciente del tema de la conversación, negándose a encontrarse con los ojos de Naruto, y en cambio mantuvo su mirada fija en la parte de la mesa directamente frente a ella. Después de devolver el saludo de su hijo, y pasar un par de minutos con una tensión lenta, Naruto finalmente decidió abordar el tema que eventualmente surgiría. Kusina, llamó a la mujer Uzumaki, incitándola a levantar la cabeza, quiero ofrecer mis disculpas sobre la noche anterior. No, está bien, insistió Kusina, sacudiendo la cabeza, sé que puede parecer que vamos demasiado rápido. Pero no es eso en absoluto, interrumpió Naruto, cuando ayer no respondí, casi todo estaba fuera de shock. Naruto dio un pequeño suspiro antes de continuar, hace 2 días, cada vez que pensaba en Minato, siempre me imaginaba a un niño pequeño a quien le encantaría trepar a los árboles. Pensé que había cambiado esa opinión de él, pero al parecer no. Sé que Minato no es el mismo niño que alguna vez fue, pero eso es todo lo que realmente conozco, me llevará un tiempo verlo completamente. Naruto luego sonrió a Kusina antes de volverse hacia Minato, quien había dejado de cocinar los huevos. No se equivoquen, Minato. Estoy muy feliz por usted y Kusina y espero que ambos se tengan el uno al otro por el resto de sus vidas. Apruebo tu matrimonio. Naruto le dijo a la pareja. Naruto colocó su mano sobre la de Kusina y le dio un apretón de comodidad, mientras que el Uzumaki le dio una sonrisa a cambio. Gracias, dijo Kusina, con los ojos aún llorosos, tu bendición significa mucho para nosotros.
Está bien, Kusina, le aseguró Naruto a la pelirroja mientras comenzaba a recomponerse. No solía ser tan emocional, pero había estado insistiendo en la aprobación del padre de Minato tan pronto como se dio cuenta de quién era el hombre. Descubrir que el hombre estaba feliz con su relación, sabiendo la extensión de la misma, la hizo sentir como si un peso inmenso hubiera sido levantado de sus hombros. Naruto se volvió para mirar a Minato, que llevaba 3 platos sobre la mesa, cada uno con tostadas y huevos, junto con una fuente de fruta. Después de que a todos se les había dado su plato y la bandeja colocada en el centro de la mesa, Minato se sentó junto a su novio y la mesa cayó en silencio cuando el trío comenzó a comer. Pasaron varios minutos y Naruto decidió iniciar una conversación. Habiendo terminado su propia comida y con Minato y Kusina a punto de terminar la suya, Naruto decidió hablar después de empujar su plato ligeramente hacia adelante con sus cubiertos apoyados en dicho plato. Minato y Kusina terminan momentos después y hacen lo mismo. Gracias por el desayuno, Minato, fue encantador. El rostro de Minato se tiñó ligeramente bajo los elogios de su padre. No fue nada, Tou-san, le dijo Minato a su padre, no podía dejarte pasar hambre, ¿verdad? No, supongo que no habría sido muy agradable. Naruto dijo con una leve risita, antes de continuar la conversación. Entonces, ¿ustedes dos tienen una fecha planeada para cuando se casen? Tan pronto como hizo la pregunta, Naruto tuvo la sensación de que estaba pisando terreno ligeramente inestable con su consulta. Tanto Minato como Kusina intercambiaron una mirada, pareciendo tener una conversación silenciosa, antes de que el hombre de los dos hablara. Bueno, realmente no tenemos nada planeado. Minato dijo a la sorpresa de Naruto. ¿Por qué no? Preguntó Naruto. Bueno, Minato se movió incómodamente antes de hablar, propuse hace aproximadamente un año, cuando sentí que la tercera guerra Shinobi iba a terminar, y aunque sabía que no nos casaríamos durante la guerra Shinobi, no lo hice. Espero llegar a ser tan famoso después de que cesaran los combates. Convertirme en Hokage no estaba realmente en mi mente cuando lo propuse. Minato pareció detenerse aquí y Kusina se hizo cargo, su rostro mostraba molestia. Con Minato como Hokage, cualquier persona cercana a él se convierte en un objetivo para alguien con rencor, resopló. Minato-kun aquí teme que pueda ser herido por personas que buscan ir tras él si es de conocimiento común que nosotros recasado. Me subestima. Ella dijo en molestia. Ahora sabes que eso no es cierto. Minato le dijo. No subestimo tus habilidades, Kusina, solo me preocupo por ti. ¿Por qué no firmas el papeleo para decir que estás casado? Preguntó Naruto, impidiendo que Kusina hablara y causando que una discusión estallara. Para sorpresa de Naruto, Kusina se puso un poco roja antes de hablar. Minato ganó una sonrisa en su rostro y envolvió un brazo alrededor de su espalda, tirando de ella contra él. Se las arregló para liberarse de su agarre, su rostro aún ligeramente rojo cuando finalmente respondió. Eso en realidad sería mi culpa, dijo un poco dócilmente, desde que era niña, siempre quise tener esta hermosa ceremonia de boda y que me acompañaran por el pasillo. La cara de Kusina se sonrojó nuevamente cuando Minato soltó una pequeña risita. No te preocupes, le dijo a Kusina, tirando de ella contra él. Kusina luego enterró la cara en su costado, no pienso en ti menos por querer eso. Pero es mi culpa, murmuró a su lado, si no quisiera una ceremonia de boda, nos casaríamos ahora mismo. Es cierto, dijo Minato, pero también es culpa mía por querer darte esa ceremonia, incluso después de que dijiste que ya no importaba. Kusina luego abrazó a su futuro novio, de lado. Te amo. Ella le dijo, su cara presionada contra él. Yo también te quiero. Minato respondió mientras la sostenía con un brazo. Naruto observó a la feliz pareja abrazarse con una sonrisa, era evidente que ambos estaban completamente felices el uno con el otro y que estaban listos para pasar el resto de sus vidas con el otro, a pesar de su corta edad. ¿No puedes hacerlo en secreto de alguna manera? Cuestionó Naruto, desafortunadamente terminando a momento entre su hijo y su prometido. ¿Conseguir que alguien organice una boda con un nombre diferente y luego se va para asistir? Minato sacudió la cabeza con un suspiro, todavía hay un monje, mientras yo confiaba en que se quedarán callados si alguien les preguntara para quién iban a casarse, no confiaría en que permanezcan callados bajo la tortura. Tou-san, subestimas el tipo de miedo que he inspirado en la gente. Minato dijo en tono triste. Maté a todo un pelotón de ninja Iwa por Konoha, ese tipo de poder inspiró mucha ira y miedo, especialmente en Iwagakure. Si hay un indicio de que me voy a casar, la mayoría de ellos probablemente saltar sobre ella.
Las únicas otras personas que saben sobre nuestro compromiso son ninjas notables, Tou-san, continuó Minato, sería instantáneamente sospechoso si uno de ellos fuera visto organizando una boda, y más aún si no tenían una relación conocida. Si esto el conocimiento fue para cualquier persona que lo considerara digno de seguir investigando, todo lo que tendrían que hacer sería sobornar al planificador para que les dijera dónde se está llevando a cabo la boda y que ellos sabrían. Minato soltó un suspiro y frotó la espalda de Kushina. Quizás después de que termine la guerra y todo el entusiasmo por mis acciones se haya retirado, tal vez podamos casarnos. Naruto dejó que su mente vagara, tratando de encontrar una solución al problema de su hijo. No solo haría que su hijo, y que pronto sería una nuera, sea increíblemente feliz, sino que sería el primer evento notable en la vida de Minato que él estaría asistiendo después de reunirse con su hijo. Cuando su mente repasó múltiples planes, casi todos ellos se derrumbaron de alguna manera u otra, y el otro era completamente ridículo. Se formó un pensamiento, que rápidamente se convirtió en un plan que lo hizo pasar por múltiples escenarios en los que Naruto lo aplicó. Minato, dijo el hombre que llevaba Genjutsu, haciendo que el rubio natural se enfocara en él, ¿qué pasa si lo hice? Cuando Kushina se enderezó ante su pregunta y Minato le indicó que elaborara, Naruto continuó. Actualmente, no mucha gente me conoce como Tou-san, ¿correcto? Minato asintió con vacilación. Bueno, hay Kakashi, Mikoto y Anbu que estaban en la habitación cuando llegaste. Lo más probable es que Kakashi no se lo hubiera contado a nadie, al menos no de inmediato. Dijo Minato mientras empezaba a pensar. Él podría dominar a Gai durante 1 o 2 semanas, sabiendo por qué eres tan importante que te acompañaría por todo el pueblo, antes de informarle a Gai, pero eso es si Gai pregunta. Mikoto podría decirle a su marido, Fugaku, pero ella debería guardar silencio al respecto hasta que haga un anuncio formal al pueblo de que usted está relacionado conmigo. El Anbu no dirá una palabra, todos saben que no deben hablar de lo que hacen una vez que se ponen sus máscaras. Aparte de eso, nadie debería saberlo. ¿Por qué? ¿Qué estás planeando? Bueno, comenzó Naruto, estaba pensando que, si conseguía los suministros para la boda, los sellaba en unos pergaminos, los llevaba a algún lugar para organizar la boda y luego llegabas más tarde. Naruto propuso. Podría ocupar el lugar de un monje, no debería tardar mucho en memorizar la mayor parte de lo que se supone que debo decir. El único problema que puedo ver es que puedes llegar a tiempo y llegar a tiempo. De vuelta antes de que nadie se dé cuenta. Naruto observó mientras Minato comenzaba a pensar en el plan. Kushina hacía lo mismo con las cejas fruncidas. Si se solucionan varias cosas, no veo por qué no, dijo Minato después de varios momentos de reflexión. Podría dirigirte a una tienda aquí en Konoha que pueda suministrarte suministros para bodas, pero ¿tienes un lugar para organizar la boda? Mirando a su padre, Minato observó cómo la indecisión pasaba por sus ojos durante varios segundos. Sea lo que sea, Minato pudo ver que su padre estaba discutiendo consigo mismo sobre algo que involucraba un lugar para la boda. Durante varios momentos escalofriantes, Minato pensó en la idea de que Naruto iba a llevar a él y a Kushina a una trampa que acabaría con su muerte. Esa línea de pensamiento fue aplastada rápidamente justo cuando su padre llegó al final de su argumento interno. Sí, les dijo simplemente, yo sí. ¿Dónde está? Minato preguntó, deseando saber más sobre el lugar donde su padre los llevaría y para satisfacer la molesta voz en su cabeza de que lo llevarían a una trampa. Es un secreto, les dijo Naruto con una sonrisa, y será perfecto, lo prometo. No satisfizo la voz, pero la sonrisa de su padre lo tranquilizó un poco. Podía sentir la sinceridad en el acto. Obtendré los suministros hoy si puedo, les dijo Naruto, partiré más tarde hoy. Cuanto más rápido suceda esto, menos posibilidades habrá de que alguien lo descubra. Un pequeño ceño fruncido aparece en su frente. Todavía no sé cómo vas a llegar y regresar sin levantar sospechas. Su pregunta pareció divertir a Minato y Kushina a juzgar en gran medida por la mirada que se miraron y la que le dieron. Tou-san, ¿no miraste por qué me hice famoso? Minato cuestionó a su padre, quien se encogió de hombros ante la pregunta. No exactamente, estaba más concentrado en llegar a ti que en descubrir por qué tu nombre era tan conocido. Sé que peleaste contra Iwa y fue una de las razones principales por las que Konoha ganó la guerra. Creo que escuché algo sobre te mueves increíblemente rápido. Naruto le dijo a su hijo mientras pensaba volver para averiguar por qué su hijo era tan famoso como él. Minato soltó una pequeña risita. No exactamente, Tou-san, dijo Minato.
El hijo de Naruto luego se acercó a la parte baja de su espalda, antes de retirarse, esta vez sosteniendo una versión más voluminosa de un kunai, con 3 puntas. La mitad de las 3 puntas era más larga que las dos unidas a un lado. El asa también era más gruesa que un kunai normal con una especie de guión para Fukinjutsu. Minato lo colocó en el centro de la mesa, donde Naruto lo recogió rápidamente y comenzó a estudiar los muchos sellos inscritos en el mango, girándolo en su mano. Se llama Eraishin no Jutsu, técnica de dios del trueno volador, explicó Minato mientras Naruto continuaba examinando las inscripciones en el mango del kunai de 3 puntas. Me permite transportarme instantáneamente a una ubicación marcada por el script Fukinjutsu alrededor del controlador. Y al colocarlos en un proyectil, tienes la capacidad de teletransportarte a cualquier lugar donde lances uno de estos kunai. Naruto terminó, viendo lo que su hijo había logrado. Es notable, Minato. Naruto le dijo, mientras volvía a poner el kunai en el centro de la mesa. Supongo que quieres que tome uno de estos kunai y luego de alguna manera te diga que todo está preparado. Correcto, dijo Minato antes de continuar, pero no debes preocuparte por indicarme, si canalizas un poco de chakra en el mango y luego lo lanzas, sentiré una especie de zumbido en el fondo de mi mente que me dice que uno de mis kunai ha sido lanzado y poder teletransportarme a mi Yakushina a tu ubicación, donde quiera que estés. ¿Estás seguro? Naruto preguntó, algo vacilante. El lugar que tengo en mente está bastante lejos, ¿podrías hacer que sea la distancia? Minato negó con la cabeza. La distancia no es un problema, la cantidad de chakra para el salto entre cada kunai es siempre la misma. Minato le dijo a su padre, pero sin dar detalles sobre cómo era eso. Naruto no presionó a su hijo, sabiendo que siempre tendría sus secretos, al igual que Naruto tendría los suyos. Asegúrate de que indicas que estás listo al principio del día para que pueda pedir un día libre para Kushina y para mí. Si bien nuestro compromiso es secreto, nuestra relación entre novios no lo es. Si los dos llamados para el día libre, la mayoría pensaría que tendríamos un día solos. Minato le dijo a su padre, arreglando los detalles. Lo haré, Minato, contestó Naruto, comenzando a levantarse, Kushina y Minato haciendo lo mismo, ustedes dos simplemente necesitan estar listos cuando llame. Naruto luego se volvió hacia la puerta antes de volverse. Conseguiré los suministros ahora, cuanto más rápido suceda esto, menos posibilidades habrá de que alguien lo descubra y se arruine. Mientras caminaba alrededor de la mesa, Naruto le dio a su hijo y futura nuera un abrazo, sin sentir que su relación había progresado lo suficiente como para que él hiciera algo más. Moviéndose hacia la puerta, y abriéndola, Naruto se vio obligado a darse la vuelta cuando su hijo lo llamó. Tou-san, dándose la vuelta, Naruto atrapó el objeto que fue lanzado perezosamente en su dirección. Verlo bien demostró que era uno de los kunai de 3 patas de Minato. Casi te olvidas de eso, dijo Minato cuando Naruto levantó la cabeza. Gracias, Minato, respondió Naruto mientras sostenía el objeto, metiéndolo en su manga para que nadie lo viera hasta que pudiera ponerlo en un lugar seguro. Una vez más, dijo mientras salía de la puerta, listo para cerrar la puerta al salir. Felicitaciones por tu compromiso, Minato, estoy seguro de que tu Kaa-san está mirando donde sea que esté con una sonrisa, sé que ella estaría orgullosa del hombre en el que te has convertido. Una sonrisa se dirigió a la cara de Minato mientras pensaba en hacer que su madre se sintiera orgullosa. Gracias, Tou-san, eso significa mucho, Minato agradeció a su padre por sus palabras, mientras que su padre le dio una sonrisa. No necesitas agradecerme, Minato, necesito agradecerte por convertirte en un hombre así, realmente me has convertido en el Tou-san más feliz del mundo al terminar como lo has hecho. El hombre disfrazado le dijo a la rubia. Kushina, se dirigió a la pelirroja, gracias por apoyar a mi hijo cuando no pude. No es nada, Naruto, dijo con una sonrisa similar que estaba siendo usada por su futuro esposo. Gracias por aceptarme. Naruto le hizo un gesto de asentimiento antes de hablar con los dos. Los veré a ambos en el futuro, el día de su boda, dijo el hombre de cabello negro, y no se demore, Minato. Añadió como un comentario de despedida mientras cerraba la puerta. No creo que a Kushina le gustaría si lo hicieras. La sonrisa de Uzumaki pareció repentinamente volverse un poco dulce. No te preocupes, le aseguró Kushina a Naruto, ahora que voy a casarme, me aseguraré de que Minato-kun y yo lleguemos justo a tiempo. Lo último que vio Naruto cuando cerró la puerta fue a Kushina, que seguía sonriendo, y se volvió repentinamente nerviosa a Minato. ¿Verdad, Minato-kun?
Naruto se rió entre dientes cuando la puerta del apartamento se cerró y se dirigió a la planta baja y salió del edificio. No pudo evitar negar con la cabeza ante el comportamiento de Kushina. Al igual que, Minami, murmuró antes de caminar por la calle, hacia su destino. Pero fue solo en la calle que algo golpeó a Naruto. No me dijeron dónde estaba la tienda.